quedar. Miren qué interesante está la conversación. Licenciada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciada. Buenas Tenía tardes, ratos de estar hablando. Hola, buenas tardes. Tenía ratos de estar hablando y nadie me contestaba. Ay, Ah, perdón. no se le escuchaba. No, Qué pena. exacto, ahora entiendo por qué, porque estaban tan animados ahí haciendo los comentarios pertinentes. Que ¿Qué opina no usted? había... Ay, si le dijera qué opino, creo que me sacan. Así es que, No, mejor, dígame. Hay libertad de expresión, licenciada. Claro. sí, y objetividad, imparcialidad, etcétera, Correcto. etcétera. Pero, miren, en cuestión de política, religión y no sé qué otros temas más, es mejor ser precavidos. ¿Por qué? Porque así no herimos susceptibilidades. Habrá muchos casos en los que, si bien es cierto, realmente no compartimos una posición, simple y sencillamente tenemos que respetarla. Recordemos que, como lo decía el ilustre Benito Juárez, ¿verdad? El respeto es el respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. Y sí, le digo, objetivamente puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Fundadas sobre la base de la Constitución, del derecho, sobre la base de los axiomas, sobre la base de tantas cosas. Sin embargo, hay que actuar con prudencia. Yo he aprendido una frase muy célebre que vengo repitiéndola desde hace mucho tiempo. La historia va a dar la razón a quien la tenga. Y yo creo que con eso, palabras pocas pero sentidas. Acabo de estar escuchando así brevemente el discurso del actual aún alcalde de San Salvador. Fue un mensaje muy emotivo, lleno no solo de, ¿qué les puedo decir?, de la prudencia y de la cautela de un funcionario de ese nivel. Hola, no sé si se me está escuchando. Sí, le estamos escuchando. Ok, bien, les digo, objetivamente, ¿verdad? Escuchando el mensaje, realmente hace reflexionar para aquellos que toman decisiones sin tomarse el tiempo de generar razonamientos, cuestionamientos y sobre todo de cuantificar los efectos que una decisión va a traer a tiempo corto o largo. Pero así son las cosas, ¿verdad? Ahora, antes que nada, tengan todos muy buenas tardes. Les digo, intervine en la plática porque los escuché tan amenos ahí, ¿verdad? Haciendo los comentarios. Pero el día de hoy, pues sabemos que venimos un tanto cansaditos. El día de ayer todos ejercimos tanto ese derecho como el deber que tenemos como ciudadanos de aportar mediante ese mecanismo de la elección popular, cuál era, ¿verdad?, la identificación de nuestros intereses, de nuestras convicciones respecto de la elección de determinados funcionarios. Ahora nos encontramos frente a resultados, los cuales, aun cuando no son definitivos, pues están señalando el rumbo hacia dónde se va a dirigir en lo que resta a partir del 1 de mayo, el destino político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera, de nuestro país. Y qué bueno, ¿verdad?, que tuvimos esa oportunidad de sumarnos a ese esfuerzo, de sumarnos a ese deber ser, sobre todo nosotros que tenemos que convertirnos en ejemplo, puesto que nuestra misión es esa, ¿verdad?, procurar por la tutela de los bienes, llevar a cabo los máximos ideales de la justicia, del bien común, que no se queden solo en eso, en ideales, ser parte de ese constructo de una sociedad que nosotros queremos, que realmente rinda frutos sobre el progreso, el desarrollo, sobre la igualdad y tantos otros componentes más que permiten pues a una sociedad precisamente generar las condiciones de una vida digna y de una sociedad pues si no altamente avanzada, por lo menos dentro de los preceptos de la dignidad humana. Así es que, qué bueno, ¿verdad?, que ya estamos de regreso con todo lo bueno y lo malo que nos haya traído esa experiencia. Espero que nos sirva no solo como esa oportunidad de convertirnos en un elector más, sino que de vivir realmente el significado de lo que lleva invíbito esta condición de poder votar. Es un privilegio. Y es un privilegio para el cual debemos de estar preparados con responsabilidad, saber de la mejor forma, con conciencia, con conocimiento, tomar las decisiones oportunas. Por aquí veo una manita que es de Oscar Alfaro, que nos comenta, Oscar. Sí, licenciada, perdone por favor, yo soy uno de los que estaba comentando, pues, y sí,
Es lo que tenemos y necesitamos avanzar, ¿no? No podemos quedarnos por ahí en cuanto a lo que es política, pero hay una cuestión que a mí me atañe y estoy allí. De hecho, no he estado tranquilo. Esta es la única asignatura con la que he Se tenido le ese escucha inconveniente. entrecortado, Oscar. No sé por qué sea. ¿Ya me escucha? Ahorita sí, le subí el Perfecto. volumen. Ok, ojalá. Sí, el asunto es que en la nota que tengo reflejada esta Ujú. materia, Sí, era saber si ha sido tomado en cuenta el trabajo que hicimos antes en forma permítame. Individual. individual, sí, porque por la nota no sé si está tomado en cuenta o se le escapó el detalle a usted. Va, déjeme que le revise. Rafael, no. Armando Alfaro Oscar, Mendoza. Permítame un segundito. Civil Oscar Armando Alfaro Mendoza, ok. ¿sí? No me aparece en lista. Estoy en la segunda, creo. Permítame. Como no, aquí lo tengo, Oscar, ok. Fíjese, Oscar, que revisando yo lo que es la plataforma, revisando las tareas alojadas, únicamente me aparece la suya en cuanto a la tarea del 80%, es decir, a la actividad 2, que era la de complemento, y que me trabajaron en equipo. Ese es el ¿Sí? único material que me aparece alojado. Por eso, ese resultado, aparece la actividad del 20% como si usted no la hubiese presentado. En su momento, fíjese, yo se la mandé y está allí la prueba en el sistema. Yo se la mandé en tiempo. Es que el problema es ese, que el sistema no me aparece. Sin embargo, déjeme que al final de la clase yo pueda revisar esa situación porque honestamente no me aparece reflejada. No sé Está si bien, habrá quedado ahí pues en algún lugar, ¿verdad? De donde está bien. poderla retomar. Y sí, esa es la situación, Oscar. No sé si hay Vaya, alguien más que tenga algún problema o alguna situación similar o algo por el estilo. vaya. Antes que otro compañero intervenga, Sí, perdone, por favor. Quisiera saber cómo no, Oscar. si hay algún otro correo u otro mecanismo aparte de este para podernos comunicar con usted en caso de que tengamos alguna necesidad de hacerlo. Vaya, fíjese que yo mantengo abierto mi correo institucional. Esta es la plataforma donde tradicionalmente nos comunicamos, pero ustedes pueden también dirigirse a mi correo institucional, que es el que aparece siempre y que ya se lo compartí, Gladys con y .celaya@uma.edu.sb. Y hay una persona encargada, yo creo que en el caso de ustedes déjeme ver quién, es la compañera Rosemary, que ella iba a manejar como administradora el grupo de WhatsApp. No sé, Rosemary, si se encuentra por acá, si lo elaboraron o qué es lo que ha sucedido, porque ella iba a hacer el contacto para aquellas situaciones, como dice Oscar, ¿verdad?, que requieran una comunicación pues más Perfecto. fluida. Aquí veo que se nos ha unido Rosemary, no sé si nos quiere contar qué es lo que pasó con ese chat. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. No sé de qué están hablando. ¿No se recuerda que le habíamos delegado, por cierto, creo que usted no estuvo en esa clase o se incorporó tarde, algo así, y que le compartimos que la habíamos designado por medio de sus compañeros para que usted administrara el chat de la Sí, asignatura? Entonces ya no se... tenemos un grupo bueno, de todas las materias. Ajá. Este, pero no sé qué es lo que necesitaban que compartiera. No me han dicho Va, nada. de momento resulta que el compañero Oscar Alfaro está solicitando un mecanismo para poderse dirigir a mi persona, pues que no sea únicamente por el tablón. Entonces yo le comentaba que está por un lado mi correo institucional, que ya se los he compartido, y por otro lado está el chat que se ha aperturado, y yo entendía que de esta asignatura, y que era usted la administradora, para que hubiese ese Sí, contacto. Hola. lo que pasa es que no la tengo a usted en mis contactos, Ya va. licenciada, para yo como Ok. Va, Ajá, yo le eso lo dejé mi vamos a número, ¿se solucionar, le voy a acuerda? Y usted proporcionar. no me escribió. Ok, le voy a mandar, El ¿verdad? suyo. Sí, así es, para que usted me tenga ahí incorporada y va a ser el medio de contacto para con sus compañeros. Está bien, Así es que ya está bien, saben, ¿verdad? licenciada. Ya saben, su compañera Rosemary va a estar ahí administrando y cualquier consulta lo canalizamos por medio de ella o me escriben directamente a mi correo
y de esa forma pues vamos Con a ir mucho- tocando esas particularidades, gracias, que correspondan. Y le digo esto porque es importante, hola, porque es importante hacer este tipo de coordinaciones a efectos de cubrir, ¿verdad?, esas necesidades que surgen dentro de este proceso que estamos nosotros llevando a cabo, ustedes por su parte y mi persona, para ir generando esos avances que necesitamos dentro de las sesiones de trabajo y dentro de aquellos canales de comunicación que nos permitan ir pues solventando cualquier inquietud. Dice Carla María que la agreguen, dice, va, eso es para Rosemary. Bien, anótense con ellas, ustedes coordínense y ahí va a estar ese canal abierto. Aquí tengo los chats, déjenme verificar cómo estamos por acá, porque tengo cierto número que me han escrito. No. ¿Alguien tiene la manita levantada? Y quizás de forma breve, como punto de agenda, traía prácticamente tocar ese tema de las notas. Fíjense que a grosso modo, esa oportunidad que se generó por medio de las dos actividades que realizamos, permitió que ustedes robustecieran ese conocimiento que están adquiriendo dentro del campo práctico. Permítame que aquí aparezco yo también. Dentro del campo práctico y de esa forma poder ir construyendo, ¿verdad?, este aprendizaje, solidificándolo, estructurándolo, etcétera. Esas dos actividades, la primera de ellas estuvo orientada hacia proporcionarles casos no hipotéticos, sino cuestiones reales, que se tomaron de determinados instrumentos bajo la denominación de contratos o de actuaciones unilaterales, declaraciones de voluntad, etcétera. Y el ejercicio consistía en que ustedes identificaran cuál era la naturaleza de ese acto, que me identificaran a los sujetos, que me identificaran, ¿verdad?, las características que también eran primordiales, que dentro de estas advirtieran cuáles eran aquellas fases que habíamos visto del negocio jurídico que se concentraban dentro de cada uno de esos casos. A raíz de eso, la actividad fue de carácter individual, estaba ponderada con 20% y de ahí se fue obteniendo los resultados. Como ustedes pudieron ver, en cada uno de los espacios correspondientes yo les iba generando observaciones. El propósito de esto es precisamente que ustedes conozcan cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido aquellos desaciertos que no han permitido, ¿verdad?, o que han generado precisamente los insumos para adecuarse a los criterios que iban ya dentro de los instrumentos que yo les había compartido, una lista de cotejos y una rúbrica. De esa forma ustedes ya estaban advertidos sobre cuáles eran las modalidades en las cuales íbamos a generar esa evaluación. Ya dicho esto, empezamos, ¿verdad?, a revisar esos ejercicios y la nota que ustedes advierten ahí es precisamente producto de esa evaluación. De forma detenida se les iba informando, ¿verdad?, en qué consistía, cuáles fueron los hallazgos, cuáles eran las situaciones que ustedes habían manifestado y que eran correspondientes a esos criterios. Las notas, les digo, anduvieron pues notas muy buenas. Ahí les hago los comentarios. La inmensa mayoría, ¿verdad?, casos pero muy excepcionales, anduvieron pues con una mediana consolidado y en otros casos que no hubo presentación de esa actividad. Luego revisamos lo que era la actividad 2, que era la complementaria, con un 80%, y en este caso la forma de trabajar se hizo mediante equipos. Se les pidió a ustedes, en este caso se inició la dinámica, y ustedes tenían que construir o elaborar esos instrumentos sobre la base de aquellos criterios que yo les había seleccionado. Hablábamos de elaborar contratos reales, contratos de trato sucesivo y contratos, me recuerdo de contratos... Declaración de voluntad. Sí, exacto. Declaraciones de voluntad. Sí, bien. Ajá. Disculpe que la moleste con otra cosa. Fíjese que a veces yo le escucho un poco bajo y me cuesta entenderle por eso mismo. No sé si es problema del micrófono, si puede hablar un poquito alto porque solo es un poco. Y en algunos momentos que sí, cuando eso no la escucho. Cuando eso suceda me lo dicen, porque yo ahorita como tengo mi micrófono yo siento que está todo normal, ¿verdad?
pero ustedes me avisan, ok. Entonces decía que la situación fue esa. Se empezó a escudriñar sobre la base de los criterios, ¿verdad?, que se iban a evaluar, se fue advirtiendo esa identificación por parte de ustedes, me trabajaron en equipo, la inmensa mayoría de los equipos me generó el informe que yo les había solicitado y acuérdense que eso era parte de la estructura que yo les había dado como lineamientos. Aquellos que no, pues ya iba dentro de los criterios, ¿verdad? Si se ceñían, si seguían indicaciones, en qué medida lo habían hecho, etcétera. Las tareas tardías también caben dentro de ese supuesto. El sobrepasar o minimizar el número de integrantes, todo eso es parte de una exploración. Ya ustedes bien lo saben. Recuerdo que hubo un grupo, el de Larry, si mal no me pierdo, que me pidió, en virtud de que había números impares, algo así, que se iba a trabajar, yo generé grupos de 3. Sin embargo, él me solicitó que fuesen de 4 porque quedaba uno solo. Se les autorizó esa modalidad y fue el único equipo que debió haber trabajado bajo esa regla de excepción para no dejar solito a nadie, ya que era un trabajo de equipo. Hubo casos en que me trabajaron de 2, algunos me explicaron cuál fue la razón, sin embargo, ¿verdad?, había que generar los criterios. Y advertí dentro de esas dinámicas que la mayoría de ustedes se adecua, es decir, lo que ustedes han venido construyendo tienen la capacidad de poderlo identificar y de poderlo dar a entender. En algunos de otros casos, ahí van las observaciones, les he advertido cuáles son las inconsistencias, el porqué precisamente de cada una, ¿verdad?, de esas situaciones que o no se adecuan o han sido muy vagas, han sido insuficientes a la hora de generar sus planteamientos. Y recuerden que todo este tipo de dinámicas están orientadas hacia el análisis prácticamente de la casuística, hacia la fundamentación, la argumentación, la elaboración en la redacción de documentos, la construcción de esa estructura del documento. Y por ahí, si mal no recuerdo, hubo muchos casos que les advertí que no iban firmas de los contratantes, ¿verdad?, ni del funcionario autorizante, etcétera. Me van a decir, era un ejercicio académico, sí, por eso precisamente hay que simular. No es que vamos a venir a falsificar firma a nadie, ¿verdad?, sino que generar esa condicionante para que el trabajo vaya completo. Y los resultados, como les repito, en esta parte yo siento que estuvieron, quizás porque se trabajó en equipos de 3, estuvieron más sobresalientes las notas, estuvieron mejor construidos y eso nos dio un resultado. A la hora de poder generar esos, ¿cómo se llama?, esas ponderaciones con la nota promedio, se obtuvo la nota que les parece a ustedes alojada dentro de la plataforma del registro académico. Como podrán ver, cada cual, ¿verdad?, lo ve de forma aislada, las notas anduvieron con muy buenos resultados, fueron notas satisfactorias y tomar en cuenta esas observaciones que se les realizó porque va a permitir a ustedes ir identificando de mejor forma qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Así es que ya preparados, habiendo ya desarrollado lo que es la primera actividad, nos vamos a continuar preparando para la evaluación próxima que están diseñadas para el día 8, lunes 8 de marzo, es decir, los primeros exámenes parciales. Esos ya están señalados conforme al catálogo institucional y de esa forma le vamos a dar estricto cumplimiento. Entendemos que la modalidad va a ser siempre mediante el formulario de Google Form, alojarla en la plataforma durante el tiempo que se genera la hora clase, salvo que recibamos alguna otra indicación, lo cual se los vamos a hacer saber a ustedes con tiempo. Hago una pausa y le doy la palabra a Oscar Alfaro, si tiene alguna inquietud, que aquí veo su manita alzada. Muchas gracias. Sí, con relación a Sí. la tarea que manifiesta que no le apareció, usted me la comentó. Y allí tengo los comentarios suyos. Usted los enumera. Que dice que el 1 no cumple, el 2 sí, el 3 sí, y así hasta el número 7. Y abajo me dice que hay cierta confusión en conceptos básicos de su integración. Ok, sí, ya me recuerdo. Entonces,
pueda ser que a la hora de subir toda se me haya quedado por fuera, porque usted es el primero de la lista 2, ¿verdad? Que es del otro grupo. Al parecer, sí. Ya, sí, ya me recordó. Vamos a revisar eso entonces en su caso. Sí, gracias. Sí, ¿no? Y si es más, usted me expone y me dice, ¿verdad? Esta es la situación, sí, ya esos datos vienen a mi memoria. Bien, no sé si hay alguna inquietud con respecto a esos resultados, todo les quedó claro, ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar esas respuestas, esas observaciones, si existe alguna duda, no sé. Esto lo lanzo, ¿verdad? A todos los participantes, aquí tenemos a 16. ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Qué les pareció los resultados? Muy buena, se aprende y pues a la vez es un reto que cada quien toma porque son campos vírgenes que tenemos nosotros, ¿no? Inexplorados, y estamos aprendiendo apenas a familiarizarnos con este tipo de trabajos ya que van enmarcándonos en la ruta que vamos a tener ya como una rutina como profesionales. Ok, muy bien. Tenemos a David. Regálenos su comentario, David. Gracias, muy buenas tardes, licenciada. Bueno, por mi parte, Lic, muy satisfecho, ¿verdad? Por el tipo de actividad que correspondía al laboratorio. Esto nos lleva, pues, al mundo de los contratos a tener una nueva experiencia, ¿verdad? Bueno, hay muchos contratos, y como yo tengo, he visto un montón de contratos que igual nosotros hemos visto quizás los básicos, ¿verdad? Por decirlo así. Pero sí, muy satisfecho, licenciada. Ojalá que siempre sigamos trabajando de esa forma para, pues, agarrar más experiencia, ¿verdad? Y pues al final hacer un buen trabajo al cliente, ¿verdad? Muy bien, le tomo la palabra, David. Usted, según me ha manifestado, prácticamente se desenvuelve en esa área laboral. Entonces, no estaría de más, ¿verdad?, contar con sus aportes de cuando en cuando, que nos comparta un conocimiento, una experiencia, algo que nos permita a nosotros irnos introduciendo más allá, ¿verdad?, ya dentro del campo de la praxis. Así es Sí, que licenciada. le voy a tomar en cuenta eso, que nos va a ser de utilidad para, pues, ilustrarnos a sus compañeros y acá a mi persona de cómo funciona todo esto. Y además les comento que estoy por hacer unas gestiones, puesto que dentro de las diversas mecanismos que nosotros utilizamos dentro de la pedagogía, se prevé traer a un especialista dentro de un tema específico que nos venga a abordar. Y me ha llamado la atención poder acercar con nosotros a una persona que precisamente es diestra en el ámbito de los contratos de seguros. Así es que estoy haciendo las gestiones pertinentes para ver en qué momento él nos puede brindar, ¿verdad?, de sus servicios en cuanto a extendernos los conocimientos. Ya cuando el momento sea, yo les comunico a ustedes y hacemos la coordinación que corresponde. Esto es habitual, lo hacemos en las diversas asignaturas que impartimos y nos da la oportunidad, pues, de ir creciendo más dentro de ese conocimiento. La construcción se hace sobre la base de las experiencias, de la reciprocidad de los conocimientos, presaberes y la construcción de estos, lo que nos va en un momento dado a brindar las herramientas necesarias para ser capaces de construir, de redactar, de generar, de saber pedir, de fundamentar y de dirigir ese tipo de acciones dentro del campo que corresponda. Así es que pues ya nos quedamos entonces con esta breve intervención que habíamos previsto para respecto a hacer el comentario respectivo. Hola, dígame. Sí, solo una consulta con respecto a los parciales. Sí, con respecto a los parciales. No sé si no la escuché o no lo dijo. Con respecto a la fecha de los parciales, primero. Sí. Segundo, ¿van a ser de la misma manera opción múltiple o van a ser casos, así como lo hemos visto o como lo vimos en Procesal Penal 1 con usted? ¿Cómo sería la modalidad que utilizaríamos dentro de los parciales de este? Ok, fíjese que dentro de lo que tenemos hasta ahorita entendido, las fechas son a partir del 8 de marzo, es decir, el lunes próximo. Entendemos que la modalidad es la misma, a través del formulario de Google que lo subimos, ¿verdad? Lo alojamos, ustedes tienen el enlace, el acceso, pues el día y hora de la
sesión de clases. En cuanto al diseño del laboratorio, yo generalmente me decanto por diversas opciones, en el sentido de preguntas de razonamiento, análisis, casos prácticos para que ustedes me los identifiquen, y puede haber una mezcla de ambos. Esa es generalmente lo que hacemos, ¿verdad? Una parte de construcción y la otra parte de puro análisis y de lógica. Si acaso existiera una situación, ¿verdad?, que nos genere indicaciones por parte de las autoridades, se las vamos a compartir en su momento, pero así como van las cosas, creemos que la misma modalidad es la que vamos a manejar que en los ciclos anteriores. ¿Alguna otra cuestión? Quizá con respecto a la última actividad, la complementaria que valía el 80%. Sí, que me trabajaron en equipos. Correcto, sí. Si bien es cierto, alojó un comentario, pero no recuerdo si esta actividad la trabajamos sobre una rúbrica o fue a partir de las solas indicaciones que estaban en la guía. No, siempre les acompaño, quiero ver si tengo a la mano. Sí, le hacía la consulta porque, no sé, me gustaría saber cuáles son los criterios en los que cumplimos con el 100% de la evaluación, o si en ese criterio fue en el que obtuvimos menor o mayor nota. Por eso. No, permítame. Sí estaba, yo recuerdo en la misma publicación. A la mano no la tengo, se la estoy buscando. Publicación donde subió usted el laboratorio, ahí estaba la rúbrica en otro documento. Sí, pero yo entiendo que la pregunta es si yo, a la hora de hacer las valoraciones, por supuesto, las hice sobre la base de esos criterios. Sí, se los alojé y sí, los iba yo desarrollando, ¿verdad? Verificando el ejemplo que ustedes me daban, el desarrollo del caso, e iba verificando los criterios y así se les fue generando las notas, las ponderaciones. Sí, claro, imagino que... Sí, eso es lo que me generaba la duda, perdón. Ajá, sí, si había se le perdió la señal, sí. Así cada uno de los criterios y cuál es la ponderación que se debe tener en cada uno de esos. Bien, cuando había alguna situación, quizás a veces en aspectos generales, sí, cuando no, había le preguntaba si podíamos tener ese dato de cuáles son los criterios en los que cumplimos mayor o menor. Situación de se cumplen los criterios mayoritarios, significa, ¿verdad?, que no hubo una excelencia. Cuando yo les decía se cumplen medianamente los criterios, es decir, que vamos hacia abajo, ¿verdad?, respecto al resultado de la evaluación, ya sea de la rúbrica o de la lista de cotejo, y así sucesivamente, de forma gradual. Cuando les digo el trabajo es satisfactorio, es porque hemos llegado, ¿verdad?, a grandes proporciones. Y es que el objetivo es medir precisamente ese aprendizaje, cómo ustedes transforman ese conocimiento que han adquirido, apoyándose, ¿verdad?, en las exposiciones, en las clases dialogadas, apoyándose en material bibliográfico, apoyándose en sentencias, en doctrina, etcétera. Todas esas fuentes del derecho generan conocimiento. Y hoy en esta modalidad que llevamos virtual, es una de las ventajas que yo considero que ustedes gozan hoy por hoy, puesto que no nos vamos a limitar, ¿verdad?, a aquel enfoque que nuestro docente como guía, como orientador nos traslada, sino que ustedes pueden enriquecer ese conocimiento de una forma autodidáctica y sustentar, ¿verdad? Ok, este autor dice esto, en la sentencia X, ¿verdad?, encontramos el fundamento de tal cuestión, y así sucesivamente. Eso es precisamente el proceso de formación que le lleva a ustedes de una manera constructivista ir generando ese conocimiento. Aprender a hacer y sobre base de resultados. Yo siento que es una gran ventaja, ¿verdad? No nos limitamos como estábamos tan acostumbrados con la clase presencial. No obstante, yo la sigo añorando, déjenme decirles, porque para mí la clase presencial no se pierde ese valor de la interacción, la calidad, llamémosle, humana entre el docente y los estudiantes, en este caso, el poder visualizar, el poder percibir gestos, condiciones, situaciones. Eso es un valor agregado. Sin embargo, tenemos que, sobre la base de las limitantes que hoy tenemos, pues ir generando siempre este proceso
de una forma u otra, sacar adelante, ¿verdad?, este desarrollo de la formación profesional que se nos ha encomendado para ustedes. No es fácil, créanlo que no es fácil. Nosotros como planta docente estamos sometidos a una rigurosidad de requerimientos, capacitaciones constantes, talleres, evaluaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la finalidad es ir, ¿verdad?, acoplándonos a estos cambios, que no los esperábamos, pero que son reales y hay que afrontarlos. Bueno, dentro del material, si ya no hay más comentarios, inquietudes que quieran pues tomar en cuenta, vamos a darle paso al tema que vamos a desarrollar. En la clase pasada yo les compartí a ustedes el material de 2 presentaciones. Teníamos lo que es la presentación de los contratos de uso-goce, ¿verdad?, que ya era clase vista, y les acompañé también lo que era otra separatita que tiene que ver con los contratos de custodia. ¿Ya bajaron ese material? Pregunto si ya lo estudiaron, ya lo identificaron. No, licenciada, yo no he tenido tiempo, fíjese, en este momento. Hola, no les escuché. No, licenciada, a título personal no, por cuestión de trabajo no he podido. Ok, Rosemary nos decía algo. Lo mismo, licenciada, por cuestiones laborales no he podido, pero ahorita lo voy a descargar. Ok, pero ya vieron que sí está ya alojado, ¿verdad? Sí, solo estamos... Bien, me dicen si se está presentando, porque yo ya le di apertura aquí en presentación para compartirlo. No, aún, no aparece. Permítame, vamos a ver. Me dice que las notificaciones no se están compartiendo, vamos a ver. Denme un segundito. Vamos a ver si ahora. Ok, me dicen si ahora estamos. Tampoco. Aún no. Me dice se está compartiendo. Ahorita sí, aparecemos nosotros ahí. Es que está lento el Inter, déjeme decirle. Está mostrando pantalla, pero no termina de descargarlo. Ok, ahí me avisan, oye, porque aquí está lento. Está cargando, dice, la pantalla. Sí, está lento, pero bien. La idea, jóvenes, es de que ustedes fueran ya introduciéndose en este otro tema, como les digo, que es un tema, pues, que también se da con manera recurrente y que nos permite a nosotros identificar otro tipo de negocios jurídicos que se traducen en la posibilidad de generar una relación jurídica sobre la base de un contrato. Cómo estructurar, ¿verdad?, aquel acuerdo de voluntades, cómo aquel plan de oferta, negociación, el convencimiento de las partes para poder de una forma consensuada generar las condiciones del contrato, cuáles son aquellas obligaciones, cómo vamos a dejar claro el objeto del contrato, la causa de las estipulaciones que nos van a hablar de plazos, que nos van a hablar de precios y de otra serie de cosas que nos interesan como partes contratantes. Me parece que no descarga. Aún sigue descargando. Sí. Y esto que he tratado de venirme a alojar en una de las aulas que se supone que tiene más pronto el internet, más completo. Pero sí me está usted está en la UMA. ¿Usted está en la UMA, licenciada? Sí, yo aquí. Sí, con razón. Comparto con ustedes las clases desde acá, sí. Con razón. Salimos con ustedes a las 6:40, ¿verdad? Hay casos que nos emocionamos, pero con ustedes creo que no ha pasado mucho que nos pasemos de la hora, puesto que sé que tienen otra clase. Con los muchachos que tenemos hasta las 8:20, a veces han llegado 20 a las 9 y seguimos, dependiendo, ¿verdad?, de lo que estemos, de la actividad que estemos desarrollando, pero es parte de toda esta facilidad, ¿verdad?, de poder actuar. Eso sí, los días de las 8:20, sí, generalmente lo hago pues ya no en las instalaciones de la universidad, por cuestiones de seguridad, ¿verdad?, de todos.
No sé de verdad. Si gustan, mejor lo descargan ustedes y avanzo yo un poquito. Y seguimos con lo mismo. No sé, no Sí, es sé. mejor. Tú ya Sí, estás porque pensando. está demasiado lento, sí. Bien, vamos. ¿Y por qué se están yendo todos? Ya no hay clase. Eso quería consultar, Rosemary, porque yo acabo de ingresar y no sé si hay clase o que alguien nos confirme. Sí, yo solo me levanté a tomar agua y todos se fueron. Me sentí así como el día final, que todos son arrebatados y solo yo me quedo. Eso te iba a Qué decir. barbaridad. Ay, Dios mío. Ah, la LIC no está. Ok. Siento que me están haciendo la ley del hielo. Vieran cómo estoy llorando. Ay, con guagua. Omar, da la hora. Bueno, eso. ¿Cómo? Bueno, Rose, ¿Qué? Rose. No, Hola. no es ley del hielo. Está fuerte el sueño. Oh, vaya. Ok. Yo pensé que no me querían hablar. Sí, casi todos los compañeros van manejando ahorita. Yo por eso en helicóptero viajo, jóvenes, porque a mí eso de andar en el tráfico no es lo mío.
No he almorzado, entiéndanme. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ah, ok, ok. Ahí estamos activos. Gracias. Compañeros a los que están conectados, la licenciada aún no me ha dado su número, así que por el correo sería lo más ideal que nos comuniquemos con ella. Ya le voy a mandar un correo a ver si lo puede ver y decirle que qué pasó. Sí. Rose, Hola. en ese número, en ese correo pedir el número que se le iba a olvidar. Dijo que te lo iba a dar. Ahorita. ¿Y quién tiene el correo de la lista? Ya te voy a mandar el número, Rose, ya lo tengo. Ahí lo mandas al grupo. Apareciste, pues. No, a la Rose dáselo. Los grandes, dijo que. Hey, a la Rose dáselo bien. Mándamelo. Vaya. Lo voy a escribir.
El viejo, nos echamos una botella hoy. Estoy cansado hoy. Para de venir. No, no traigas nada. ¿Qué tengo todo yo? Dale, terminátela. Perdón. No, hombre, vamos. Brian, si vos no tomás, Brian. Es que a mí me gusta verlo, cómo embolan. Ya, ya le mandé un WhatsApp a la
Hola, hola, no sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Hola. Se escucha, licenciado. Bien, bien, pregunto, ¿se Sí, escuchó licenciada. toda la explicación que hemos venido dando? Ok, estaba preocupada porque me tocó salirme y volver a abrir porque la pantalla siguió congelada. Pero lo importante es que se haya escuchado. Bien, les preguntaba antes de este impasse que se dio, si contábamos ya con nuestro código a la mano, código civil, para poder ir retomando esas disposiciones y poderlas ir pues contextualizando. Tenemos ya el código para que partamos ya con lo que es la ubicación de estas normas. Sí, licenciada, ya lo tengo. Ok, veamos el artículo 1971. Artículo 1971. 71, sí. 1971. Del depósito y del secuestro. Sí. El depósito es de dos maneras. Depósito propiamente dicho y secuestro. Bien, brevemente, ¿verdad? El explicador los clasifica y nos dice cuáles son las clases que considera admisibles dentro de nuestro sistema normativo por medio de esa disposición. El capítulo 1, bajo la denominación del depósito propiamente dicho, nos va a ilustrar de la mejor forma cuál es la modalidad y el concepto que se genera en torno a la celebración o al otorgamiento de actos de esta naturaleza. Y en el artículo 1972 vamos a encontrar, ¿alguien me regala la lectura de esa disposición? Hola, licenciada. Artículo Hola. 1972. Sí. Dice, el depósito dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal, inmueble, para que la guarde en especie a voluntad del depositante. Ok, va, nos quedamos ahí. Nos hemos saltado, ¿verdad? Lo que es los artículos 1968 al 1971, que son la base o el mecanismo de entrada para poder nosotros comprender en qué consiste esta figura, cuáles son sus elementos, sus formalidades, y antes de darle paso a esta clasificación, veamos lo que dice el artículo 1978. ¿Alguien más que nos comparta la lectura, por favor? Yo, licenciada. Ok, ¿le escuchamos? Dijo el 1978, ¿verdad? No, 68, 68. Ah, 68, ok. Sí. Título 32 del depósito y del secuestro. Artículo 1968. Llámese en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una cosa que se encarga de guardarla y de restituirla. Ojo, corrijamos, a una que se confía. A una persona que se, corrigiendo, sí, corporal, a una persona que se encarga de guardar y de restituirla en especie. La cosa depositada se llama también depósito. Depósito, ok, ¿verdad? Esto viene a configurar los conceptos que hemos adelantado y que los vemos ya plasmados dentro de nuestra normativa. Artículo 1969, ¿qué nos dice? Hola. ¿Se le oye, licenciada? Regáleme la lectura. Sí, regáleme. Artículo 1969. Ok, sí. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. Así de sencillo, ¿verdad? El momento del perfeccionamiento. Permítanme que me está haciendo feedback acá. Quiero ver qué es lo que tengo que corregir. Okay. No sé si se escucha ahora. Sí se le escucha. Bien, creo que perdí la pantalla, los perdí a todos.
Sí, se lo escucha. Bien, bueno, voy a continuar y cualquier cosa me interrumpo porque hoy sí ya me salieron de la pantalla. Bien, el artículo, decíamos, ¿verdad? Este hace referencia al momento mismo del perfeccionamiento del contrato. Y lo dice de una forma sencilla. El contrato se perfecciona por la entrega de la cosa que el depositante le hace al depositario. Entonces, esa es la regla, ¿verdad? La regla nos da los elementos para poder establecer precisamente el momento de tenerse por perfeccionado dicho contrato. Artículo 1970, que nos dice. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposite. Ok, aquí hace referencia al elemento también importante de destacar, que es lo que habíamos mencionado. El depositario se convierte en un mero tenedor de la cosa. Es decir, él está en el compromiso y en la obligación de guardarla, conservarla y de restituirla. Bajo ningún otro concepto, salvo que de manera excepcional cuente con la autorización del depositante, podrá hacer uso de esa cosa. Caso, la regla general establece, ¿verdad?, que este es un mero tenedor nada más. Inciso segundo. Hola, el inciso segundo de esa disposición. Podrán también convenir las partes en que una de ellas retenga como depósito lo que estaba en su poder por otra causa. Esta es también un apartado especial que establece la excepción a la regla, porque la regla general, como ya la vamos a ver en el artículo 753, hace referencia a que el depositario no podrá bajo ninguna condición retener la cosa objeto del depósito. Pero vamos a darle lectura al artículo 753 para complementar esta idea. ¿Alguien me acompaña con la lectura? $753. 53, muy bien. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario. Perdón, sí. ¿Sigo? Sí, sí. Recapitulo. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada o secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. ¿Sigo? Sí. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Fin. Bien, esta figura entonces nos viene a complementar esa acción, es decir, la acción que se deriva precisamente de ese vínculo que se genera entre las partes, le constituye al depositario nada más esa calidad de mero tenedor. Entonces, es ahí donde tiene sentido la parte final, el inciso segundo del artículo que leíamos, ¿verdad?, respecto al depósito. Ahí se complementa. Artículo 1971, ¿qué es lo que nos dice? Ese que Rosemary ya nos había leído, ¿verdad? Licenciada, artículo 1971. Sí. Dice, el depósito es de dos maneras, depósito previamente dicho y secuestro. Ok, ¿depósito qué, perdón? Propiamente dicho okay. O secuestro. Bien, oí mal, le oí previamente. Ajá. Ok, entonces volvemos al punto en el cual el legislador de una forma clara, de una forma sencilla, dispone las formas o las clases en las que el contrato de depósito se va a catalogar. Se habla de un depósito propiamente dicho, es decir, como tal, o el depósito constitutivo de secuestro. Y eso ya viene regulado a través del capítulo 1 del artículo 1972, en el que hace alusión en el
en el acápite del depósito propiamente dicho. Aquí vamos a entrar entonces a conocer en qué consiste esta modalidad o esta forma de celebración del contrato. Y nos dice el artículo 1972. El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. También nos queda claro, nos queda sencillo, ¿verdad? Cuál es la naturaleza, cuál es el objeto de la constitución de este contrato. Esto lo podemos relacionar con el artículo 2066, donde también se hace referencia sobre la base de complementar esta idea que el legislador ha previsto. 2060, alguien me regala, me acompaña ahí con la lectura, perdón, 2066. Hola. 2066. Sí. Puede pedirse esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla en otros casos el que tiene la cosa con obligación de responder de ella, pero solo en ausencia del dueño. Bien, esta disposición está regulada dentro del título 35 que hace referencia de los delitos y los cuasidelitos. Y el artículo 2065 precisamente establece que el que ha cometido un delito, un cuasidelito o falta, está en la obligación de indemnizarlo, sin perjuicio de la pena que se le impongan las leyes correspondientes, ¿verdad?, por el hecho cometido. Esto entonces genera una especie de responsabilidad o de consecuencia por parte de la persona que ha infringido, ¿verdad?, una norma, en este caso, que está prácticamente relacionada con esa obligación que tiene el depositario de conservar la cosa, de resguardarla y de restituirla. Entonces esta disposición también se vuelve extensiva hacia aquel que ha tenido esa condición o esa calidad de resguardar dicha cosa, como en el caso del depósito. Pero volviendo, ¿verdad?, a la figura del depósito propiamente dicho, advertimos en el artículo 1973 otro de los elementos que también se vuelven importantes, como es el caso del error. El artículo 1973 establece que el error acerca de la identidad personal del uno o del otro contratante o acerca de la sustancia, calidad o cantidad de las cosas depositadas no invalida el contrato. Esto es ley expresa sobre la base del principio de legalidad, ¿verdad? Debemos de regirnos por esta generalidad. Continúa esta disposición haciendo referencia: el depositario, sin embargo, habiendo padecido error acerca de la persona del depositante o descubriendo que la guarda de la cosa depositada le acarrea peligro, podrá, es facultad, restituir inmediatamente el depósito. Vemos que es una excepción a esta regla general que también prevé el legislador sobre la base de esta condición, ¿verdad?, que son parte de los vicios del consentimiento, como es el error, en cuanto al desconocimiento de la procedencia, el estado, etcétera, de la cosa que ha sido sometida al depositario para su guarda y su restitución. Al advertir ¿verdad?, que eso le puede acarrear algún peligro, podrá, es decir, de forma facultativa, restituir inmediatamente el depósito, es decir, ya no continuar bajo la condición, aquella obligación que tiene de guardar y conservar la cosa para poderla restituir hasta el cumplimiento del plazo. Si él advierte esta situación, pues obviamente la va a manifestar y eso le va a poner fin a esta relación contractual sobre la base de lo dispuesto en este artículo.
¿Alguien me acompaña con el artículo 1974? Este no dice mucho, ¿verdad? Viene a repetir que la disposición del artículo 1933 se aplica también al depósito. Veamos qué nos dice el artículo 1933. Artículo 1973. No, 33. Ah, perdón, corrección. Si gusta se lo leo, Alec. Ok, gracias. Artículo 1933. El contrato de comodato podrá probarse por testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada. Fin. Ok, aquí nos da, ¿verdad?, una regla sobre la base del derecho probatorio, cuando expresamente queda la disposición orientada hacia precisamente contar con este medio probatorio, como es la prueba testimonial, en el caso del contrato de comodato. Y esta disposición, que ya vimos del depósito, se vuelve extensiva a esta figura, es decir, también se aplica en dicho caso. De forma análoga, de forma extensiva, vamos a correr a esta disposición y ofertar, ¿verdad?, en el momento oportuno esa forma de llevar la verdad al proceso. La prueba testimonial, como bien lo sabemos, consiste básicamente en aportar hechos, circunstancias que le constan a aquella persona que por A o B circunstancia conoció, presenció, advirtió alguna situación en particular y en este caso, ¿verdad?, poder fijar las condiciones en las que el depósito se llevó a cabo y cuál es el motivo que puede permitir restituir la cosa en el plazo completo o de manera anticipada. Estas son algunas de las cosas que en la práctica puede o ya están previstas por el legislador. Siguiendo, ¿verdad?, en el orden de estas disposiciones, vamos a hablar un poco acerca de lo que establece el artículo 1975. Y si hay alguien que me acompañe con la lectura. Artículo 1975. Este contrato no puede tener pleno efecto sino entre personas capaces de contratar. Si no lo fuere el depositante, el depositario contraerá, sin embargo, todas las obligaciones de tal. Bien, aquí es prácticamente una presunción que ya establece la ley, a través de la cual, de una forma, llamémosle, de una forma en la cual, a falta de la previsión de la capacidad por parte del depositante, puede ser suplida por el depositario, subrogándose, ¿verdad?, en las obligaciones que genera esa relación del depósito. Advertimos también que, siendo la capacidad uno de los elementos esenciales del contrato, ya debe de estar plenamente establecido que los sujetos contratantes deben gozar de esta capacidad. Eso para efectos de plenitud de la validez de dicho contrato. Pero si a falta de la capacidad, ¿verdad?, al momento de contratar de parte del depositante, entonces el depositario se contraerá esta, subrogándose, sin embargo, dice, en todas las obligaciones que genera ese contrato. La parte, inciso segundo. ¿Hola? Y si no lo fuera el depositario, el depositante tendrá solo acción para reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario. Y al faltar de esta circunstancia, tendrá solo acción de esta circunstancia. Tendrá solo acción personal contra el depositario, hasta concurrencia de aquello en que por el depositario se hubiere hecho más rico.
perdón, por el depósito se hubiere hecho más rico, quedándole a salvo el derecho que tuviere contra terceros poseedores, y sin perjuicio de la pena que las leyes impongan al depositario en caso de dolo. Bien, aquí entonces ya ha establecido el legislador los parámetros, ¿verdad?, de cómo poder ir subsanando en cada uno de los casos esta falencia respecto de la efectividad del contrato, precisamente por la no capacidad de los contratantes. Veamos, esto nos lleva también a hacer una relación con lo establecido en el artículo 1558, y lo que se establece en el artículo 42, inciso final. Veamos qué nos dicen estas disposiciones. ¿Hay alguien más que me acompañe con la lectura? ¿Qué artículo, licenciada? 42. Sí, pero antes el 1558. 1558. Aquí está el 1558. Dice, si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. ¿Se entenderá? Ese es el presupuesto, esa es la primera regla. Sí. Ok. ¿Sigo? Sí. Sí, se entenderá haberse hecho esta más rica en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieran sido necesarias, o en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias, subsistan y se quisiera retenerlas. Este artículo entonces nos viene a complementar, ¿verdad?, lo que dice esta disposición prevista en el 1575 sobre la posibilidad de suplir de alguna manera siempre esa incapacidad de la parte contratante. Por un lado, genera una carga para el depositario, ¿verdad?, en el caso que el depositante sea el incapaz y este absorbe en esas condiciones las obligaciones contraídas, y ya dispone esta regulación, ¿verdad?, que contraerá dichas obligaciones. Si la incapacidad que está en juego no lo fuere, dice el depositario, el depositante tendrá solo acción para reclamar la cosa depositada mientras se encuentre en la esfera del poder del depositario. A falta de esta circunstancia en particular, tendrá solo acción personal contra el depositario hasta la concurrencia de aquello en que por el depósito se hubiera hecho más rico. Y esto se complementa con lo previsto en el 1558 sobre la posibilidad de declarar nulo ese contrato que se ha celebrado frente a esta situación de la incapacidad, siendo la capacidad uno de los elementos esenciales del contrato. Su consecuencia inmediata, ¿verdad?, por no incurrir en la forma que la ley prevé, es la declaratoria de nulidad de ese contrato o de ese acto que se realizó. Pero, a manera de excepción, habla que el contrato que se ha celebrado, dice, no puede pedir la restitución o reembolso de aquello que se gastó o se pagó en razón del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Esto está prácticamente generando una carga para aquel que desea, en este caso, ¿verdad?, el depositante que desea reclamar la restitución de toda esa riqueza, ¿verdad?, o esa generación que se dio en virtud patrimonial, en beneficio del que era incapaz, para sí. Hay que probarlo, ya la ley establece cuáles son los medios, ¿verdad?, probatorios para poder con certeza demostrar esa condición que existió verdaderamente ese enriquecimiento. Caso contrario, si no se logra establecer, nos regimos a la regla general que habla de la nulidad del contrato.
precisamente por adolecer de uno de los vicios de la capacidad. Artículo, vamos a hablar del artículo 1976. Si me acompaña alguien más con la lectura. (1976), díjole. Sí. El depósito propiamente dicho es gratuito. Si se estipula remuneración. Inciso segundo, si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito degenera el arrendamiento de servicios y el que presta el servicio es responsable hasta de la culpa leve, pero bajo todo otro respecto está sujeto a las obligaciones del depositario y goza de los derechos de tal. Aquí nos refiere esta disposición. La regla general habla de la gratuidad, que es uno de los elementos esenciales de este contrato, pero también da la salvedad de que las partes de común acuerdo prevean la estipulación de generar remuneración. En el caso que esto suceda, ya el contrato visto como tal, como un contrato de depósito propiamente dicho, se degenera, es decir, se desnaturaliza y se convierte en la figura de un arrendamiento de servicios. Ahora bien, el depositario, que es la persona, ¿verdad?, que está prestando ese servicio, se convierte en responsable hasta de la culpa leve, así lo establece el legislador, pero bajo todo otro aspecto está sujeto a las obligaciones del depositario y goza de los derechos de tal. ¿Cuáles son las obligaciones? Ya dijimos, recibir la cosa, guardarla, custodiarla y restituirla en las mismas condiciones en que se le entregó. Aquí nos llama, ¿verdad?, al artículo 42, inciso tercero. Veamos qué dice esta disposición. Artículo 42, inciso tercero. ¿Lo tenemos a la mano? Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. Entonces, ya de una vez, el legislador establece a qué tipo de culpa se le va a responsabilizar al depositario en el supuesto, ¿verdad?, de lo previsto en el artículo 1976 que estamos leyendo. Así se complementa, ¿verdad?, al hacer referencia al tipo de culpa que ya de manera expresa, sobre la base del principio de legalidad, se ha previsto para responder por parte del depositario, gozándose a sí mismo, ¿verdad?, en los derechos que genera el depósito como tal. En el artículo 1977 encontramos que por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante. Es decir, siempre y cuando hayan convenido en que el depositante le conceda la autorización o el permiso expreso para que lo use el objeto dado en depósito, el depositario, entonces se manejará bajo esa modalidad. Caso contrario, la regla establece que el depositario no podrá usar ni gozar de la cosa que le ha sido objeto de la custodia y de la preservación. Dice el inciso segundo, este permiso podrá a veces presumirse y queda al arbitrio del juez calificar las circunstancias que justifiquen la presunción, como las relaciones de amistad y de confianza entre las partes. Si la regla general está dada en el inciso primero, también la excepcionalidad la
la aboca a partir del inciso segundo, donde deja la posibilidad de la presunción legal. Es decir, habría que demostrar ese vínculo de confianza o de amistad que previamente existía entre las partes y que dio pie a que, precisamente no estando contemplado de manera expresa esa autorización para el uso o goce de la cosa de parte del depositario, la haya tomado bajo esas condiciones. Pero, ojo, habrá que establecerlo en el proceso. Aquí prácticamente es cuestión de carga de la parte que lo va a alegar en un momento determinado. Licenciada, bien. Hola. Disculpe, con respecto a eso, el depositario, licenciada, tiene que estar autorizado para eso o es una persona, o sea, cualquiera, digamos. No le escuché, perdón. Hoy sí, ¿se me escucha? Ahorita sí. Vaya, ¿el depositario es una persona, o sea, natural o es una persona autorizada? ¿O cómo funciona? O sea... ya vamos a llegar a esa parte. Puede existir el depósito de manera convencional o el depósito, en el caso del secuestro, que va a ser impuesto por parte del juez. O ya la ley establece, ¿verdad?, esos parámetros. Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso que la cosa que está en el depósito, sí, objeto de depósito, sí, se destruye por fuerza mayor o por caso fortuito, correcto. La cosa pues tendría que estar asegurada por X aseguradora o responde el encargado del depósito. Bien, ahí ya depende de las condiciones, del valor de la cosa. Si se previó de manera accesoria poder abordar otro tipo de contrato, como es, por ejemplo, el del seguro, que exista una cobertura por daños, perjuicios en la cosa, dependiendo del valor que ésta tenga. Por ejemplo, en el caso de, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? En el caso de los bancos generan este tipo de contratos, llega el depositante, apertura una cuenta de ahorro, apertura una cuenta corriente, etcétera, o también guarda bajo depósito objetos valiosos, títulos, valores, etcétera, ¿verdad? Que van a formar parte de aquella condición de responsabilidad por la cual el banco, sobre la base de la garantía que posee, le va a cubrir hasta un monto, por una cantidad X, el valor de esa cosa en caso de siniestros, de caso fortuito, que implique la destrucción, deterioro de la cosa. Entonces ahí depende. Si las partes ya cuentan con ese contrato aleatorio, ¿verdad?, respecto del infortunio que pueda suceder en cuanto al deterioro o no, y también depende el hecho de que las condiciones en las cuales el depositario va a mantener el cuidado y resguardo de la cosa. Y ya por eso el legislador le establece, ¿verdad?, de qué manera va a responder. Hay que advertir si son condiciones que se vuelven imputables, por llamarlo así, al depositario, es decir, contribuyó al deterioro, al ocultamiento, a la destrucción, etcétera, o fueron causas provocadas por estos otros elementos, fuerza mayor, el caso fortuito, etcétera, etcétera, que van a originar la puesta en peligro de la esencia de la cosa corporal que está siendo objeto del depósito. Entonces habría que contemplar cada situación. ¿Alguna otra pregunta? Hola. No sé si me están escuchando aún. Sí, licenciada. Sí. Ok. Bien, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, somos clientes del banco, hemos visto cómo existen de forma visible los anuncios que hacen referencia a aquella garantía por medio de la cual la Superintendencia del Sistema Financiero, a través de la Dirección General, ¿verdad?, de Seguros, establece el monto significativo a poder cubrir en cualquier caso o eventualidad de que corran riesgos los ahorros que los clientes, ¿verdad?, han puesto a la orden del banco.
y generalmente vemos que el banco responderá en determinados casos que suceda alguna eventualidad de este tipo por condiciones o cantidades que no pasan de los $10.500, si mal no recuerdo. Ese es el monto máximo por el cual ellos van a responder. Y eso es algo que obviamente está a la vista, se hace del conocimiento público para que el cliente, en este caso, esté debidamente informado. No sé si hay alguna otra preguntita, porque este tema es un tema bastante complejo, que lo vamos escudriñando, lo vamos conociendo y nos vamos pues adentrando para irlo, ¿verdad?, contemplando ya a la hora de poderlo nosotros identificar. No sé si hay alguna inquietud respecto de lo que hemos avanzado en esta clase o dejamos para la clase próxima el desarrollo de las demás disposiciones que aún nos falta por ir identificando. A mí me ha quedado claro, licenciada. Bien, yo pienso que en razón de la hora, pues vamos a cerrar aquí la sesión. Les invito para que estudien en el material que les he compartido. Aquí van pues planteamientos, aquí van las disposiciones y cualquier inquietud la vamos a retomar, la continuidad que le vamos a dar a este tema respecto del día miércoles, en el cual Dios mediante vamos a estar pues avanzando en este tema y dando las indicaciones ya para el primer examen parcial que lo tenemos ya encima la semana próxima. Así es que, jóvenes, nos quedamos por acá. Yo les deseo que pasen una feliz noche y Dios mediante nos reunimos nuevamente el día miércoles. Licenciada. Hola. Perdone, no sé si yo tal vez me podría quedar de último, que tengo que hacerle una consulta referente... No, Xiomara. Ajá, ok. Referente a mi nota del laboratorio. Vaya, ahorita solo detengo la grabación y me cuenta en unos minutitos qué es lo que pasó. Está bien, gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Ok, igual Gracias, se cuidan. feliz noche. Se cuidan todos.